Hola, hoy en mi canal escucharás una historia increíble sobre la vida. Espero que disfruten de esta historia. Esta me impactó hasta la médula. Sinceramente, todavía no puedo olvidarla y llevo días caminando impresionado. Disfruten viéndola. A menudo había ancianas de pie junto a la acera, extendiendo sobre la superficie de hule, chaquetas o plats traídos de casa, algunos artículos para la venta. Aquí era posible ver todo tipo de cosas. Por supuesto, más a menudo traído algo libros ordinarios, un viejo teléfono, tazas y el llamado cristal. De hecho, se trata de una imitación popular de cristal, que a menudo se ponía en los armarios como signo de riqueza y casi nunca se sacaba para una fiesta. Las ensaladeras se dejaban como mucho en las vitrinas y se llenaban de dulces. Los cuencos para mermelada y aperitivos se llenaban con documentos, algunos papeles importantes, pases de llaves o algo similar. Estos objetos, era como si exprimieran de sí mismos, la poca exuberancia que les quedaba de los tiempos en que había dinero suficiente para comprar cualquier excedente, diciendo que tenían una vida larga y feliz, placentera, que no requería acaparar y ahorrar. Una vida en la que hay oportunidad de llenar el hogar con algo agradable, algo de estética y riqueza. Muchas ancianas miraban ahora al mundo con una mirada llena de temor y añoranza. Cada cliente que potencialmente podía comprar un artículo se convertía en un pedazo de esperanza. Una oportunidad increíble de conseguir un poco de ese componente masticable del mundo que hace posible comer para pagar las facturas, ese componente llamado dinero. Y es tan importante para el cuerpo social como la sangre para el cuerpo humano. El dinero es necesario para el intercambio, pero las ancianas no tenían nada que intercambiar. Ni podían cambiar nada de su propia situación. Solían intercambiar su tiempo y su energía de fuerza por dinero, trabajaban y agotaban su propio tiempo, conseguían dinero trabajando. Así ayudaban a sus familias, arreglaban su vida cotidiana y a veces podían comprarse un poco de felicidad y alegría. Algunos momentos agradables, como ir a un centro turístico costero y asegurarse el tipo de vida que es normal y habitual para la gente rica, pero que se convierte en algo raro y exótico para la gente de clase trabajadora que se pasa el resto de su vida exprimiéndose la vida, renunciando a su tiempo para conseguir algo de dinero a cambio y comprar lo que necesita para existir en este mundo. Cuando casi pasaba junto a estas ancianas, no las miraba a los ojos, y sobre todo, no escudriñaba la mercancía que se ofrecía, que a menudo estaba colocada delante de cada una, desparramada en el mostrador, para ser escudriñada por los transeúntes, los hipsters. Probablemente en esos momentos se sentían como visitantes de un dichoso mercado europeo de moda o algo parecido. A casi le parecía que cada pregunta curiosa que esos tipos hacían a las ancianas las hería literalmente, y era como si gotearan una sangre invisible y dolorosa. La propia casi se sentía pesada al pasar. Apenas miraba a las ancianas. Algunas de ellas decían algo con voz apagada y ligeramente chillona. Las palabras exactas eran especialmente difíciles de distinguir. Sonaba algo así como upi. O aquí tienes. O algunas otras frases que expresaban una modesta esperanza de que se convirtiera en tendera y pudiera dar un poco de dinero, con el que comerían o beberían licor barato para sus ancianos maridos o sus negligentes hijos. No todas venían a comerciar por voluntad propia. Y desde luego no comerciaban por la buena vida. Casi lo sabía, pero sabía que no podía gastarse el dinero extra. Ella nunca había pensado de tal manera que tenía una hija y lo necesitaba más. Ella nunca pensó en esas categorías, que alguien necesitaba más y alguien no. Solo se dio cuenta de que no podía comprar nada, simplemente no podía. Y si pudiera, sin duda compraría algo. Al pasar, casi no miraba aquellas hojas de cachivaches baratos, libros y bisutería rara y brillante. Al acercarse, siempre sentía un fuerte apretón en algún lugar en medio del pecho. No era doloroso, pero sí increíblemente perceptible. El apretón llamaba su atención, y no había nada que pudiera hacer al respecto. Era como si todo el volumen de tristeza que esas ancianas habían sentido una vez se encontrara a la vez en su pecho y no se expandiera, sino que se encogiera y concentrara en algo increíblemente real y tangible. Es más, no físico en el sentido literal de la palabra, sino una experiencia como si de algún modo fuera real e inexistente.
Tal vez sean similares las sensaciones de un sueño o en un sueño que son reales, pero surgen de la ilusión, y son ellas mismas en gran medida ilusorias. No obstante, si alguien preguntara a Cassie qué es lo más real de lo que siente en este mundo, ella lo llamaría la opresión dentro de su pecho, una sensación como la de abrir trozos de algodón absorbente húmedo, en trozos donde cada fibra que se desgarra tiene una mayor sensibilidad. Ella diría que estos sentimientos eran tan irreales como la alegría y la serenidad que sintió cuando conoció a su esposo o como los raros pensamientos de algo bello que a veces, tal vez, casi todo el mundo consigue descubrir en su mente y maravillarse de la armonía de este mundo. Dicho esto, Cassie no sufría por la forma en que se manifestaba su compasión. Aunque tal vez esa no fuera la palabra más exacta para describir sus sentimientos hacia las ancianas. No tenía la sensación de morbo que suele asociarse al rechazo o al miedo a que reaparezca alguna experiencia desagradable. Sin embargo, cada vez que pasaba junto a ellas, sentía lo que en el lenguaje vulgar de las frases populares se denomina sangrado del corazón. A Cassie tampoco le producían ningún placer estas experiencias. Por ejemplo, respecto al hecho de que aún vive mejor y no tiene que estar todos los días con cara de mendiga. Aunque había que admitir que cada día en el trabajo se parecía mucho a esa especie de pórtico de tráfico. No literalmente, pero sí en esencia. También tuve que preocuparme, temer y darme cuenta de que se necesita dinero y nadie va a ayudar. Y solo el que da dinero, es decir, el empleador, puede mejorar de algún modo la paupérrima vida. Cassie tenía un puesto en la estación de ferrocarril de su pueblo. El pueblo era pequeño, y la estación también. Una vez había bromeado con que le pasaría algo bueno y se iría a la metrópoli como hija del guarda de la estación. Pero la ciudad no la dejaba ir. Y ella no quería irse. Un día conoció a un buen hombre. Por cierto, en la misma estación, en el trabajo, donde vino a cambiar el cableado y a hacer otros trabajos de electricidad. Pero resultó que no era solo el cableado lo que brillaba, sino la propia Cassie, que vio a un tipo muy joven llamado Joe. Tenía un aspecto increíblemente orgánico con su uniforme de electricista. Y parecía más bien un trabajador inusual, y una especie de mago oculto, que no solo sabe cómo asegurar el trabajo de las luces y diversos dispositivos, sino como si fuera capaz de escuchar a cada edificio, entender sus problemas, y a veces caminar al lado de alguna persona y hacer su mundo un poco mejor. Esto ocurría entonces en la vida cotidiana. Por ejemplo, los niños que lloraban cerca de él dejaban de gritar. Los niños mayores malhumorados dejaban de serlo en la tienda. La gente triste a menudo levantaba la cabeza y empezaba a mirar a su alrededor con confianza. Era como si Joe tuviera un don para cambiar de algún modo el estado de ánimo de los demás, o tuviera algo que pudiera ser alentador e inspirador. Aunque para los estándares cotidianos no tenía nada especial ni hacía nada especial. Claro que era un buen electricista, pero no sobresaliente. Y había bastantes especialistas de ese tipo incluso en su ciudad. Es decir, si la ciudad se quedaba sin un electricista así, no sería especialmente pobre. Pero cuando la ciudad se quedó sin Joe como un hombre que tenía una habilidad invisible, la ciudad se empobreció así como la misma Cassie sintió que ahora faltaba algo. Cassie se imaginó que Joe tenía algún tipo de habilidad para arreglar las cosas en este mundo. Y no parecía un obrero corriente. Por alguna razón, él siempre tenía ese estatus, vestido de uniforme. Guapo, con una bolsa para herramientas y otros objetos. También usaba bolígrafos muy buenos. Cassie lo había descubierto cuando Joe tuvo que firmar unos papeles sobre un trabajo que había realizado. Detalles como ese sobre él eran atractivos y creaban misterio. No parecía rico, ni un tipo de lujo, en absoluto, parecía exactamente especial, de alguna manera raro y diferente. Como descubrió más tarde, él era así. Y también había abandonado este mundo, probablemente porque era muy especial. Pero Cassie intentó no pensar en esos detalles. Se sentaba a pensar en ello y rellenaba automáticamente los informes que conocía tan bien que a veces podía detectar inexactitudes solo con echar un vistazo a la superficie de los archivos impresos. Al otro lado de la ventana sonaba el ruido de los trenes, y Lucy, una amiga del trabajo de la oficina vecina, entró en el despacho. Lucy, a quien le encantaba charlar con Cassie,
hablar de su familia y otros asuntos, de sucesos. Ahora parloteaba sin parar sobre el televisor grande de pantalla curva que habían comprado para la casa y que organizaban casi todos los días, noche de proyección, para elegir directores para la retrospectiva y ver todas sus películas al completo en pocos días. A menos, claro, que los directores hayan hecho demasiadas películas en su carrera. Empecé a mirar a Friedkin de una manera completamente diferente, Lucy dijo. Al principio pensé que era totalmente entretenido y sin pretensiones. Pero luego empecé a reconocer lo gran artista que era después de todo. Y lo más importante, ¿sabes qué? Casi asintió, permaneciendo inclinada sobre los papeles. Quería terminar los informes. Lo más importante, según descubrí. Lucy miró a su amiga al otro lado de la mesa con aire inspirado. El final del viaje de la Tierra. Así terminó Friedkin su vida. ¿Cómo fue? Sin dejar de asentir, la Ceci levantó ligeramente la cabeza y sonrió. Para que su amiga no se sintiera incómoda. Habla, habla. Acabo de ver que están terminando aquí. Fue él quien lo predijo. Lucy se incorporó en la silla y se agarró a la mesa con ambas manos. Mira, la película más famosa de la historia. O una de las películas más famosas. Keline Krasnaya en nuestra casa. Hace poco hubo una retrospectiva de las películas de Friedkin, un visionado familiar. Nos reunimos y la vimos. Y ya sabes, te diré que en una pantalla así y con un sonido así se ve completamente diferente. Casi levantó la vista y asintió a Lucy. Bueno, no se trata de eso, sino de Friedkin. Lucy se preguntó cómo no había descubierto antes el mágico mundo del cine y ahora se daba cuenta de lo valiosa que era la televisión. ¿Por qué protagonizó Keline? Para conseguir otra película, para hacer una película seria sobre la rebelión de Jacob. Pero ¿cómo pudieron darle una película así? Y es sobre Jacob y la rebelión. Así que dicen que lo sacaron al final. Y dejaron un rastro, o mejor dicho, él dejó un rastro. Pero no como él quería, sino como ellos querían. Lucy guardó un significativo silencio, corrigiéndose un poco en su silla. Miró por la ventana, y luego levantó el dedo y dijo, querían, ¿sabes? Casi asintió. Así que, además, la propia Lucy empezó a preguntarse a quién se refería cuando levantó tan significativamente el dedo índice hacia el techo de la estación, consistente en un panel en un pequeño agujero, que solía utilizarse más a menudo para interiores de presupuesto. La película en sí, la trama en sí, por un lado, luego estaba la idea de que era posible reeducar a los convictos. Vi un programa sobre ello. Y aquí dieron tal tarea para hacer una película que muestra cómo la sociedad y la buena actitud humana hacen un convicto un ser humano, como el trabajo de un mono, en general. A todo el mundo le decepcionó, y el crimen no desapareció, y los convictos siguieron siendo convictos también. Pero fijémonos en otro nivel de la película. En la historia, el protagonista quiere liberarse de su antigua empresa. Quiere hacer algo diferente. Básicamente, trabajar para la gente honestamente. Al final, sus antiguos socios lo atrapan, sospechan de él y lo matan, y lo entierran. Pero el propio Friedkin también fue apuñalado en un barco de vapor durante un crucero. Y de alguna manera es tan extraño, ya sabes, sin procedimientos serios y por alguna razón no empezaron a crear resonancia. Después de todo, él protagonizó esta película que Line Reddy tuvo que empezar sobre Jacob su propia película para hacer no que por decreto pidió hacer, y que él mismo se le ocurrió. Y hay quien piensa que no le dejaron hacerla, ¿sabes? Para que no contara demasiado a la gente, para que no incitara inadvertidamente a un motín. Lucy volvió a guardar silencio significativo y empezó a mirar al espacio, sintiendo su unidad con el destino del artista, el destino del pueblo y las obras maestras de la cultura mundial, que ahora puede disfrutar casi todas las noches en una gran pantalla con sonido, como en el cine. Solo ella compra palomitas de camino a la tienda, se calienta 2 paquetes de 4 para todo el mundo y no tiene que pagar de más. O aquí ella continuó películas coreanas. Solía ver sobre todo dramas cuando la televisión era más pequeña. Y aquí es donde empezamos. Pero te dije que vieras películas de diferentes directores.
Ahora las veo y a veces elijo solo películas coreanas. Es muy interesante. Kim Ki-duk, por ejemplo. Imágenes tan conmovedoras. Y todo puede ser tan lúgubre. Y sin embargo, ya sabes, sí, así es la vida. ¿Has visto Vermin? Casi agitó la cabeza. Deberías verla. Sí, la verdad es que no tengo tiempo. Casi dijo. Estoy trabajando con mi hija esta noche. O estoy haciendo informes. Bueno, ustedes dos deberían verlo, Lucy insistió. Nosotros también hemos estado viéndolo todo. Y es todo sobre la familia. Pero es más un mal ejemplo. No gente como nosotros, más egoístas, supongo. Lucy pensó de nuevo y miró al espacio y como si mirara un poco a través de casi a la pared detrás de ella. Podía ver su cuerpo inclinado sobre el escritorio un poco borroso, y había un pequeño halo o resplandor alrededor del perímetro que era como el halo de las lámparas del techo de las oficinas. Este es un tema serio, la estratificación social. Lucy empezó a hablar no tan rápido como antes. Al parecer, contó el conjunto principal de sus noticias, que incluía la principal sobre la gran pantalla y sus ventajas, y una historia adicional sobre su propio enriquecimiento espiritual y cultural y sus experiencias con el destino de los artistas. El director de estos parásitos también procedía de una familia pobre, y tienen por norma que el que es rico gana más, el pobre se queda así. ¿No es así en todas partes? En nuestro país, por ejemplo, no podría haberlo imaginado hace 10 años. Sabes, casi, que tendríamos tal televisor y podríamos ver tal película. Y ahora no compramos un televisor por nada, y casi vale un sueldo. Y antes de eso, ¿quién te impedía ver una buena película? Yo no, pero no es lo mismo, ¿sabes? Ese no es el punto. ¿Preguntaste por la riqueza? Esto es riqueza. TV en todos los sentidos, casi asintió. ¿No quieres oír más acerca de los parásitos? Claro, adelante. No te preocupes por mí. Solo necesito terminar esto. Mira, Lucy se quedó en su despacho otra media hora más o menos, aunque iba a marcharse antes. Casi había terminado los informes, y por eso a veces la distraía para que dijera algo o escuchara otro pasaje sobre un director de moda. Por ejemplo, sobre cómo Rocky hablaba de lo ordinario de la existencia humana, y sin embargo, era capaz de evocar sentimientos tan agudos y descubrir la esencia de las relaciones. Casi miró por la ventana. Con la marcha de Lucy, también se había ido la luz del día. Escuchó el resto de sus historias en la penumbra de la tarde otoñal. La oscuridad empezaba antes y se cernía con el contorno estricto del límite entre la luz y la oscuridad. El edificio de oficinas de la estación estaba bien iluminado, parecía cálido y claro. Pero al mismo tiempo había una sensación no solo de legalidad a través de las señales y la oscuridad, sino también de que el propio edificio brillaba de alguna manera demasiado audaz, cuando la oscuridad ya se extendía por todas las calles. Brilla como si no debiera. Se supone que todo debe ser oscuro y no destacar. Así que a veces daba la sensación de ser un poco peligroso formar parte de este edificio sagrado. Por eso, cuando casi salía del trabajo en esas tardes azules, como fundida con la oscuridad de las calles, intentaba de inmediato pasar desapercibida y no destacar. Gracias a ello había una especie de paz y la oportunidad de observar el mundo exterior con más detenimiento. Al bajar del autobús, siguió pensando en la conversación con el séquito. También era oportuno preguntar al revisor. Por lo tanto, desagradable. Los pensamientos en sí eran desagradables y perturbadores. Casi pensó en cuándo podría comprarles a su hija y a ella un televisor grande para que pudieran ver algo por las tardes. En su mente, casi se daba cuenta de que a veces podían ir al cine, y un ordenador portátil abría la posibilidad de ver casi todo el volumen de películas filmadas. Y a veces era bueno leer un libro. Excepto que ella entendía estos detalles en su mente, y en sus emociones había un montón de opciones de un gran televisor, todo tipo de funciones inteligentes, que parecía ser una parte integral de algo importante, algún componente importante de la vida, de la que definitivamente se considera pobre. Y eso está bien, usted no parece estar viviendo. Pero sí hay estas funciones y una gran pantalla.
Casi se afanaba en contar el dinero que tendría que ahorrar y veía una perspectiva muy lejana, como un país de hadas. Detrás de un conjunto de colinas, donde hay un palacio mágico, un televisor, en cuyos habitantes ella puede convertirse, si supera todas las dificultades y pruebas del camino, en las curvas de estas colinas gigantescas. Y las colinas eran realmente enormes. Y contemplar la posibilidad de conquistar semejante camino no era menos ambicioso que contemplar con toda seriedad un viaje a pie, digamos, a otra ciudad. Caminando junto a las ancianas que habían instalado su porche en la acera. Volvió a experimentar la conocida sensación de que su corazón se desgarraba por el algodón absorbente mojado e intentó no mirar a las ancianas. Pero este ingenuo desvío de la mirada no podía impedirle sentir. Sus sentimientos se unieron a sus propios pensamientos sobre las grandes pantallas, que se están convirtiendo en sinónimo de grandes alegrías y sueños. Y para calmar un poco el súbito torrente de sentimientos, que casi la obligaban a gritar, desvió la mirada sobre las cabezas de las ancianas envueltas en mantones pintados, del color de las cúpulas sagradas. Arriba, más allá de la valla y de las obras. Un poco más lejos se veía la cúpula de una nueva religión, un resplandor rectangular de logotipos de marcas de oficinas de centros comerciales. Casi pensó que las ancianas estaban realmente, en cierto sentido, de pie en el pórtico del templo. Solo que en el nuevo templo de la sociedad de consumo. Y su petición de favores mediante la ridícula venta de algunos artículos que solo necesitan los transeúntes achispados o los hipsters burlones. Parece muy simbólico. El manzano con voz chillona, una anciana familiar para casi se estiró. Para ser más precisa, casi, como de costumbre, no oía ni distinguía bien esas palabras. Sonaban a manzanas o manzanos o algo así. Pero había tantos significados ocultos en aquel sonido chirriante. Toda una historia sobre cómo la anciana lo pasaba mal cada día, cómo se asustaba, a veces mal por falta de comida, como el pensamiento de la muerte, tan aterrador y frío como la vida actual, le arañaba la afilada garra, que no se entendía muy bien. Si era oír este único conjunto de sonidos chirriantes o toda una larga historia con lamentos y lágrimas de anciana que rara vez bañaban los resecos lechos de profundas arrugas de sus mejillas. «Cógelo, por favor». Casi sacó rápidamente todo el fajo de billetes de la cartera que yacía en el compartimento lateral. Colocó las bolsas en la palma entreabierta de la fina porcelana y siguió rápidamente su camino. Que la anciana tal vez no pudiera objetar nada, y que tal vez no escuchara sus palabras en absoluto. Y eso no quería admitírselo a sí misma. Para pasar esta parte del viaje un poco más rápido, porque había demasiados sentimientos diferentes mezclados en ella. Los pensamientos en el autobús la hacían sentir tan incómoda, y quería hacer algo realmente significativo, no para ser recordada o recompensada o alabada. Solo para tener un impacto en el mundo, para poder hacer feliz a alguien y saber que no estaba atrapada en su desesperanza y aislamiento, que podía ayudar. Dicho esto, no creía que su ayuda fuera a cambiar nada. Esta anciana también seguiría teniendo problemas con un cónyuge o un hijo bebedor. O seguiría dando la mayor parte de su dinero para el alquiler y los medicamentos que había que comprar regularmente. En cualquier caso, se dio cuenta de que no tenía forma de cambiar las cosas drásticamente, y la anciana seguiría allí de pie, ocupándose de sus pobres asuntos. Pero durante un tiempo se volvería más agradable, tendría menos preocupaciones. Y ahí es donde entra la ayuda. Casi haría su existencia menos terrible. Ese era el punto. Más allá de eso, casi lo vio como algo más importante que el estándar enloquecer femenino y comprar. Claro que podía derrochar en algo importante para su hija y para ella misma, al fin y al cabo, pedir un préstamo para comprar un televisor grande y pagar la entrada. Pero también quería hacer un gesto que no fuera típico en ella y que le permitiera salir de su hastío cotidiano. Y no solo con ella, sino con otra persona. Nani estaba haciendo los deberes. Estaba sentada inclinada sobre un escritorio con una gran lámpara que desprendía una agradable luz cálida. «¿Cómo van las clases?», reconoció casi, espiándola, igual que siempre. «¿Qué tal? ¿Lo malo de siempre o lo bueno?». «Lo de siempre, lo de todos», respondió Nani, levantando la cabeza de sus cuadernos. «Lecciones, recreo, a veces puedes comer. Por cierto,
¿Has comido?, preguntó Cassie. Sí, comí hamburguesas y puré de patatas, pero era de roca. De las que puedes poner masilla en las ventanas. ¿Te has comido la merienda? Te di dinero. Sí, pero las chicas y yo fuimos a dar un paseo. Y luego fuimos a la cafetería. Ya sabes, la barata donde trabaja el abuelo de Nancy, así que comisteis allí, comimos. De todos modos, estoy aquí para escribir un trabajo, y tú me estás interrogando, no son interrogatorios. ¿Cómo hablas siquiera con tu madre? Cassie sonrió. Muy respetuosa, Nanny le devolvió la sonrisa y volvió a inclinarse sobre su cuaderno. Cassie se dirigió a su habitación y se le pasó por la cabeza la idea un poco embarazosa de que ahora esperaría a ver si invitaban a Nanny a comer. Puede que no quisiera. Pero si lo hacía, no había nada que cocinar salvo fideos. Y aún así no quedaba mucho en un par de paquetes. Y aún quedaban muchos días para la paga. No tenía ni idea de qué darle de comer a su hija. Solo imaginaba vergonzosos intentos de pensar en algo. Sus ojos resbalaban bajo estos pensamientos, saturados de preocupaciones, y la jornada laboral era agotadora, pero al mismo tiempo le preocupaban preocupaciones de carácter doméstico bastante esenciales. ¿Qué comer? Nanny aún tenía los almuerzos escolares pagados. Y probablemente le quedaba algo de dinero con el que podría comer durante el día, pero sacarle dinero o mandarla ella misma a la tienda no era nada aceptable. Por lo general, Cassie iba a la tienda por la tarde y compraba algunas de las cosas que necesitaba para la noche. Un plato principal o pasta. No podía gastarse todo el dinero de su paga de una vez para poder gastarlo en imprevistos, e intentaba cocinar de forma bastante frugal, pero inventiva. La práctica demostraba que si compraba más, la comida se comía antes. Y a veces se quedaba un poco corta de su sueldo. Entonces pedía prestado al jefe de estación o a Lucy. Tal vez Lucy podría pedir prestado, Cassie pensó. Escuchando medio dormida las hipnóticas melodías de las noticias y las telenovelas, recordó enseguida que la había escuchado toda la tarde solo para acordarse de unos dólares que le habían prestado antes y que iba a devolver con la paga extra que solían darle cerca del invierno. Cassie se imaginó a Lucy ahora sentada también delante de la luz de la pantalla, pero esta luz es mejor y más cara y probablemente más agradable, sentada y sin pensar en el dinero y en buscar comida. Porque el esposo de Lucy gana buen dinero y pueden permitirse estudiar directores coreanos. Cassie no sintió envidia ni resentimiento. Solo el temor ocasional por Nanny, que podría tener hambre, se deslizaba a través del tiempo. Y aún más desconcertante para Cassie era la idea de desear que de alguna manera Nanny no quisiera comer, para pasar de alguna manera esta noche, para sobrevivir de alguna manera. Cassie se echó el edredón por encima y se estiró en el sofá. Las luces estaban apagadas, solo la pantalla iluminaba la habitación con historias de otros mundos y destinos. Un cielo encapotado y un agradable Cassie había estado viendo por la noche algún programa educativo sobre gambas y, por alguna razón, le había sorprendido especialmente que las gambas tuvieran corazón en la cabeza. También había tenido, creo, un sueño sobre gambas. O algo sobre gambas. O bien se las comía, lo cual era perfectamente posible con el estómago vacío, o bien las capturaba y las soltaba. O hablaba con alguien sobre ellas. El pensamiento era tan con Cassie. Y levantándose sobre una sabana fresca, siguió reflexionando sobre esa imagen. Nanny seguía dormida. Quería tener algo de tiempo libre, para pasear, y por eso tenía que hacer una redacción hasta la noche. Probablemente por eso no vino a verme y no me pidió comida, así seguro que tendría una excusa, pensó Cassie y sacudió la cabeza. De alguna manera se sentía especialmente agradable y fresca. La falta de saciedad le daba claridad de pensamiento. Y así le gustaba este cielo del color de una nube pre-lluvia, que compensaba los muchos matices en él y daba una sensación de paz y claridad fundamentales. Las nubes no corrían y apenas se movían. Estaban estáticas. No había exceso de luz ni desorden similar. En días así, era agradable reflexionar sobre algo sin prisas moliendo café y también sin prisas sirviéndolo en el turbo. Paseando por los alrededores y haciendo pequeñas tareas domésticas,
pensando en asuntos de trabajo y planes para la semana. Francamente, los camarones tienen tanto corazón en la cabeza, pensó Cassie. Estampando sus palabras con extrañeza, intentando detectar cualquier significado adicional, en eso sí. Es decir, probablemente piensan y sienten, al menos simbólicamente. Quizá por eso tienen unos ojos tan claros y comprensivos. Cassie recordó cómo una vez había comido gambas en uno de los mejores restaurantes de la ciudad en una fiesta de empresa. Y además de darse cuenta de que le apetecía mucho comerse allí mismo una gran gamba frita, se dio cuenta de que ya entonces había pensado en lo bonitas y delicadas que eran esas gambas. Ojos sin caparazón, sin párpados ni pupilas, y aún así parece que entienden. Tal vez esa sea su recompensa. Cassie siguió reflexionando sobre si eran tan pequeñas e indefensas y las pescaban con redes y les arrancaban sus diminutas patas, les desgarraban sus frágiles exoesqueletos, les arrancaban con un dedo todo lo que componía su vida. Quizá por eso tienen un corazón en la cabeza, o una cabeza en el corazón. ¿Cuál es la diferencia? Quizá una vez comprendieron y se dieron cuenta de su difícil situación y decidieron que solo darse cuenta de esta dura realidad era demasiado duro. Y que estaría bien al menos sentir algo más de este mundo. Acoplar de algún modo los sentimientos a la mente, para que los pensamientos no fueran tan confusos y opresivos. Entonces se volvieron así y ahora parecen tan comprensivos y sin ojos malvados. Cassie recordó un fotograma de algún popular dibujo animado que había visto recientemente. También había una gamba que miraba lastimosamente dentro del cuadro. Cassie fue a despertar a Nanny. Tenían una sesión matinal de dibujos animados, viendo las maravillas de los mercados de valores. Unos dibujos animados americanos bastante antiguos que Cassie recordaba de su infancia. Cassie no estaba en contra de nada extranjero y no tenía juicios ni prejuicios tan estrictos, pero se aseguraba de que Nanny no viera blogueros populares y algunos dibujos animados y películas modernas. Aún así, la cultura popular y de masas solía ser mejor de alguna manera. Al menos, cuando le enseñaba a Nanny dibujos animados o algunas comedias divertidas de su infancia, comentaba razonablemente que hoy en día esas cosas no se ruedan o, al menos, no están de moda. En general, Nanny no se resistía especialmente a algunas restricciones en Internet y a ver contenidos modernos. Por supuesto, puede que viera algo con sus amigas o en el recreo. Pero no le atraía especialmente. Y la dulzura de algo prohibido ciertamente no le atraía. Cassie me había contado una vez que para ver dibujos animados antes había que levantarse a alguna hora o volver corriendo del colegio. Y que la televisión era la única opción para ver dibujos animados tan divertidos. Así que decidieron hacer algo parecido y tener sus propias sesiones de dibujos animados los fines de semana. La cuestión era que también había que tener un horario, y Cassie se aseguraba de que se cumpliera. Si llegaban tarde, no los veían desde el principio. Aunque, por supuesto, en su mayor parte, tener un horario solo lo hacía divertido y les permitía reunirse en un día libre bajo una acogedora manta o en el sofá con un portátil. Y agradablemente arropados mezclados con imágenes de sueños aún calientes. Viendo un par de episodios de dibujos animados los dos solos. Era tan acogedor, a veces ni siquiera para lavar, solo un poco empapado y prisa para ver en el sueño, sabiendo que más día libre y no hay necesidad de darse prisa sobre todo, que las cosas están en algún lugar lejano. Y ahora a la espera de una trama emocionante y nuevas historias sobre las aventuras de los personajes principales dragones y osos mazmorra u otras historias populares. Cassie reflexionaba mientras caminaba que nunca había pensado en contarle a nadie estas sentadas con Nanny. Incluso, por el contrario, de alguna manera inconsciente, se había dado cuenta de que aquella era su única experiencia íntima y que no se podía contar. Interesante, pensó. Cuántas emociones agradables, si es que tal cosa puede medirse, experimentamos cuando vemos dibujos animados. Y Lucy y las suyas cuando ve la próxima película o programa de moda. Cassie pensó que sería muy curioso averiguarlo. Después de todo, era muy posible que Lucy hubiera decidido contárselo y algunos episodios detallados para ganar un poco en complacencia. Tal vez si lo cuenta, si alguien más se asombra por ella y pensará que en realidad se está regocijando en estos momentos. Y también querrá el mismo tipo de experiencias, entonces también habrá mucha alegría en su vida social.
Si ella comenzará a envidiar un poco cada uno algo a la suya, en la familia de los niños al cónyuge en la gran prosperidad de la televisión. A continuación, un verdadero sentido de la alegría vendría a la vida de Lucy también, porque todo el mundo asumiría que ella era alegre. Casi pensó en ello y se dio cuenta de lo ridículo que era. Hacía poco que pensaba en esa gran pantalla y sumaba los sueldos para calcular cuándo podría hacer feliz a Nanny con un televisor tan enorme. Y ahora se daba cuenta de que era como si no supiera nada de su sesión de dibujos animados. Estas sesiones habían sido una parte tan natural de sus interacciones que no le había dado importancia. Y ahora, por alguna razón, veía cuánta intimidad y alegría tenían en ello. Y que sorprendentemente, cuando veían dibujos animados, era como si desaparecieran todos los problemas. Solo que esta parte de la vida era tan natural, como una parte de ellos mismos en la que no se piensa. Fuera de la ventana había acuarelas pintadas, nubes encapotadas. El agua se extendía con suaves matices por el cielo. La campana del ruiseñor sonó inesperadamente. A Cassie le pareció extraño oír algo así. Primero fue a la habitación de Nanny y le dijo que fuera a verla sin ella, que encendiera los nuevos episodios que aún no habían visto. Después fue a la puerta y se asomó por el hueco que había dejado la corta cadena de la puerta. Vio una palma de porcelana, ligeramente temblorosa, como si la pantalla del televisor estuviera parpadeando ligeramente la imagen. Qué transparente y fina era aquella palma. Y ese temblor imperceptible daba sin cesar un ligero respingo. Casi levantó la vista y vio a la anciana de ayer. El pueblo era pequeño, y en general todos se conocían, solo que no socializaban. Había grupos separados. En general, por supuesto, todos iban a las mismas escuelas y frecuentaban las mismas tiendas. Había personajes conocidos. Casi todos se conocían de uno o dos apretones de manos. Algunos se veían al ir y volver del trabajo o en otros entornos típicos. Más allá de eso, las redes sociales unían a la gente y les permitían conocerse. Aunque la soltura en los comentarios de los grupos típicos y similares no se extendía más allá del espacio virtual. En el espacio real seguían existiendo fronteras virtuales, pero al mismo tiempo bastante reales, adyacentes al meridiano de los estatus y actitudes sociales. Incluso si los habitantes de una ciudad, que habían estado discutiendo activamente un problema común de la ciudad en los comentarios, se veían por la tarde en la calle o en la cola de una tienda, rara vez continuaban la discusión. Como mucho, podían saludarse brevemente o saludarse con la cabeza. Y eso era raro. La mayoría de las veces solo podían mirarse. Pero por la noche, en los comentarios, podían continuar fácilmente su conversación. O la realidad real les parecía demasiado seria para hablar de algo o les parecía indecente y embarazoso. Sea como fuere, en aquel lugar, mucha gente se conocía, y casi también sabía a grandes rasgos de qué casas era esta anciana, quiénes eran sus conocidos, y cosas parecidas. Pero ella no estaba pensando en eso, sino en el hecho de que la anciana había decidido encontrarla y devolverle el dinero, una suma bastante elevada para su riqueza. Y ahora tendría que escuchar algo así. Y tan incómoda, y el problema era que casi era un poco y quería que le devolvieran el dinero. Al fin y al cabo, si no lo hacían, cuando Nanny saliera a pedir dinero tendría que negarse y decir algo así como: «Te lo di y te lo gastaste todo». Y luego desarrollar un pequeño discurso constructivo sobre el valor del dinero y las actitudes hacia él mismo, no realmente para enseñar a Nanny a manejar el dinero, sino para encubrir la vergonzosa necesidad y falta de dinero. A Cassie le preocupaba tener que ingeniárselas para comer, buscar algunas oportunidades y esperar hasta el comienzo de la semana para conseguir algo en el trabajo. Cassie levantó la vista y se dio cuenta de que, por un lado, no quería que la vieja le dijera nada, tendría que darle algo de beber y hablar, porque no había nada que darle aparte de hablar. Y por otro lado, quería coger el dinero, dejar su paseo de generosidad del día anterior y meterse debajo del plaid con Nanny. E ir a la tienda en paz por la tarde. Dicho esto, lo que más le disgustaba a Cassie era que esos pensamientos se le estaban ocurriendo, y no se estaba resistiendo a ello ni considerando la posibilidad en absoluto. Cassie comenzó a decir con nostalgia y un poco chirriante, pero no tanto, la anciana: «Abre, niña, y mira qué noticias tengo para ti».
El Señor me envió las gracias y pensé en ti enseguida. En la otra mano la anciana sostenía un pastel recién comprado. Junto a ella había un joven más o menos de la edad de Cassie, pero con un aspecto un tanto extraño. A su espalda llevaba una gran mochila de senderismo en la mano izquierda. Otra mochila de tipo urbano, más moderna y juvenil, de la que asomaba un largo palo de salchicha y en cuyo compartimento sin cremallera se veía más comida, lo que también podía detectarse por los abultados contornos de la propia carrocería. Lo extraño, sin embargo, no era su equipaje, sino el tipo de séquito que asomaba invisiblemente en esta apariencia. Era como una baldosa de lujo recién puesta. Tan limpio, un poco brillante, oliendo agradablemente a limpieza y algo de frescura, a trabajo bien hecho, a buenas herramientas y tecnología. Pegamento para baldosas fuerte y fiable, sobre el que se colocan cuadrados de baldosas de este tipo. Acepte la benefactora, no se arrepienta de que no tan inesperado. Ahora te diré qué es que, continuó la anciana. Rocky dijo el joven y le tendió la mano. Probablemente un nuevo amigo suyo. Hablaba con un acento notable, pero sin distorsiones fonéticas graves. Casi saltó el umbral y saludó. No era supersticiosa, pero esos pequeños detalles siempre se cumplían. Tocó el hombro de la anciana y le dijo que pasara. Las tres acabaron en el pasillo. Cassie estaba trabajando en la cadena y la cerradura. El joven, modesta y delicadamente, dejó a un lado su equipaje y ayudó con elegancia a la anciana a quitarse y colgar la ropa, el abrigo e incluso la ayudó a quitarse las botas en el gancho del armario. Ahora un segundo, dijo Cassie y se acercó a Nani, tú miras sin mí. ¿Qué pasa que está aquí? Un conocido, o mejor dicho conocidos. En fin, tú mira o te lo vas a perder, ¿de acuerdo? ¿Va todo bien? Sí, Nani, está bien. Ya hablaremos. Cassie cerró la puerta acristalada y fue a ordenar la inesperada delegación en la mesa de la cocina. Llamó cariñosamente a Nani, Cusi. Cassie sentó a los recién llegados a la mesa de la cocina y empezó a preparar cacao. De hecho, no tenía nada más, pero razonó que solo el cacao debía beberse en las tardes azules. ¿Te acuerdas de Cassie, tu tocaya, verdad? Era conserje en tu comisaría, ¿no? Sí. Ella solía vivir al lado. Luego su hijo o uno de sus parientes se la llevó y se mudaron. Rocky observó la historia de la anciana con profundo interés y a veces asentía con una leve inclinación de cabeza. Así es como Cassie conoció a tu tía, lo era, sí. Respondió Cassie. Así es como te conozco. Me llamo Lily. Tu tía Cassie y yo solíamos hablar mucho. Antes de que Tony se emborrachara, la anciana continuó y agitó su palma de porcelana. Como una nube que pasa por el aire. No sé qué decir. Aquí todo el mundo se conoce. Así es, comentó Cassie, removiendo el cacao en sus tazas. Se dio cuenta de que empezaba a usar ese tono de mujer mayor. Y pensó que a veces la diferencia está en con quién hablamos. Cassie repartió las tazas, se sentó en el centro de la mesa y se volvió hacia la anciana. Ella continuó con su historia. Todo el mundo se conoce, pero no todo el mundo sabe de los demás. A veces no saben nada de sí mismos. La anciana suspiró pesadamente. Movió la taza con una mano y miró a Cassie. Estaba claro que no iba a beber y que quería contar algo importante. ¿Quieres tomar su tarta? ¿Quieres tomar su tarta?, preguntó Cassie a la anciana. ¿Quieres? Rocky hizo una expresión facial que decía que no tenía opinión al respecto, así como en general un poco avergonzada, se siente en esta situación, no tiene ni idea de qué normas de comportamiento y comunicación deben regular este tipo de situaciones. Cassie se levantó bruscamente y se volvió hacia la mesa con el pastel recogido. Cortó la cuerda de celofán y empezó a cortar y colocar las golosinas. Normalmente desataba escrupulosamente el envoltorio y no lo tiraba, sino que lo utilizaba en su casa. Pero en este caso se dio cuenta de que, si se enzarzaba en semejante nudo, la anciana seguiría guardando silencio. Una situación ya de por sí incómoda se convertiría en lo que Nani llama un cringe. Nosotros mismos no sabemos cómo vivimos ni cómo viven nuestros seres queridos.
La anciana todavía se inclinó un poco hacia la taza, sorbió un poco levantada, tomó con una cucharilla de café el borde mismo de un trozo de pastel, se lo metió en la boca, vivo con los dientes delanteros, y sonrió un poco. Casi pensó que esta anciana no había comido pastel probablemente en años. Y este trozo de dulzura era un capricho mágico para ella. La anciana empezó a hablar y sus ojos se llenaron de humedad brillante. Habló largo y tendido. Casi hizo amables preguntas aclaratorias y se dio cuenta de que no era la única que había experimentado recientemente una grave sobrecarga nerviosa. Lily habló de la guerra y de cómo la ciudad estaba bajo ocupación, y mucha gente no evacuó y se quedó porque decían que la ciudad sería reconquistada rápidamente y los alemanes quedarían fuera de combate. Ella era muy joven y no recuerda casi nada. Excepto a una tía cariñosa que la alimentaba y cuidaba de ella. Luego la tía desapareció. No fue hasta años después cuando Lily supo que se habían llevado a su tía cuando los alemanes, al retirarse, se la habían llevado para que trabajara para ellos. La tía nunca volvió y todos pensaron que la habían matado. O murió en el campo o algo así. Cuando te cogí el dinero el otro día, me quedé de piedra. Estaba muy preocupada. No puedo alcanzarte, mi niña, eres tan rápida. Ahora la anciana hablaba como si estuviera un poco achispada, e incluso la porcelana de su mano se volvió diferente, más viva. Casi la miró con placer. Vio el contraste con aquella habitual y familiar mirada de anhelo en sus ojos y en su voz. En nuestro mercado, la anciana llamaba mercado a la hilera que había junto a la acera. Sucede que un joven que va da dinero o un hombre de negocios baja de su coche, y ha habido veces en que a alguien le han dado mucho dinero. Pero no se lo cuentan a los demás. Así que solo si nos diéramos cuenta, preguntaríamos y pensaríamos en ello más tarde. Gracias por cogerlo, casi dijo. ¿Qué te parece? Dijo la anciana alegremente. Era mi primera vez. Vi que había escondido el dinero, y cuando llegué a casa tuve miedo de que Tony volviera a beber demasiado y me lo quitara. Así que me pasé casi toda la noche allí sentada, asustada. Tony estaba allí, como siempre, haciendo ruido, bebiendo, pero no vino a verme. Supongo que aún le quedaba algo. Tony es tuyo, mi hijo, mi hijo. Yo crié a mis nietos, pero ya ves cómo es con mi hijo. Mi marido, Harry, cuando murió, mi amorcito murió quemado. Trabajó toda su vida, pero solo decidió estar conmigo cuando vivía. Y esa es la enfermedad que lo quemó, cariño. Lo tomé bien. Yo también he vivido un día y es un día de fiesta. La anciana miró a Cassie con una mirada sabia. Y Tony suspiró, y luego se emborrachó. Se lo bebió todo. Sus hijos están trabajando en la capital, y que trabajen. Y ahora vivimos en un apartamento de una habitación en mi casa. ¿Por qué estás así? Aún te queda un día de vida. Casi empezó por cortesía, pero la anciana puso su cálida palma de porcelana blanca sobre su mano y detuvo estas palabras con una mirada. No se trata de mí, sino de esto. Y continuó. Esta mañana oí sonar el timbre. Me pregunté si serían los amigos de Tony o tú. Siento haber pensado eso, pero todo pasa por dinero, igual da miedo en ambos sentidos. Aunque, creo que, si tú, yo daré el dinero, menos preocuparme, pero no quiero dártelo a ti, querida. Has pensado en todo tan bien. Se quedarán sin manzanas a mediados de invierno. ¿Y qué venderé entonces? Las he recogido durante el verano y solo tengo para alimentarme. Estoy aquí sentada. Tengo miedo de tener que devolver el dinero o Tony me lo quitará. Pero estoy pensando que sería bueno para ti recuperarlo. Sé lo tuyo con Joe. Me despierto y voy a la puerta yo mismo, para que si entran los amigos de Tony, pueda echarlos para no despertarlo, y entonces veo, ¿quién? A él. Señaló a Rocky con la cabeza. En realidad, me llamo Rocky, pero me lo cambié yo mismo. Al parecer, el joven llevaba tanto tiempo callado que quería decir algo. Cuando se fijó en él, además, se notó cómo enfatizaba el nombre de Rocky. Lo veo y, ¿qué crees que me está diciendo?
Casi se dio cuenta de que a Rocky volvía a no gustarle la variante diminutiva de su nombre y se encogió de hombros desconcertada, pues realmente no tenía ni idea de que podía hacer un personaje así de madrugada ante la puerta de una anciana provinciana. Aunque lo suponía. La historia resultó sorprendente y bien podría convertirse en argumento para una película de algún popular director europeo. Hubo en esta historia y experiencias duras, y alegrías, y detalles curiosos de sorpresa, y sorpresas. Sin embargo, la vida siempre es mucho más interesante que las películas, y la vida misma a veces nos inventa historias mucho más entretenidas que las de los autores creativos. Casi escuchaba esta historia mientras observaba desde la ventana los brillantes matices de aleación de aluminio de las nubes. Era como si alguien cogiera un pincel y una acuarela translúcida, añadiera agua al papel, difuminara los colores de la acuarela, se volviera más borrosa, aparecieran curvas y dibujos. El degradado monocromo hace un caleidoscopio, patrones épicos que cambian incesantemente sobre la superficie húmeda del firmamento. La tía que cuidó de Lily cuando era solo un bebé y sus padres servían días y noches en una planta de defensa. A un oficial alemán le gustaba. Por aquel entonces había un programa que básicamente secuestraba sobre todo a mujeres para trabajar en Alemania. Después de eso, podrían haberla identificado de varias maneras, pero el oficial la identificó ante su propia familia. Se quedó en Alemania, se convirtió en su esposa y soportó con él penurias y alegrías. Tuvieron hijos, pero para venir a Gran Bretaña, aunque lo deseaban, no se atrevieron. Para un antiguo oficial era difícil, aunque posible, organizar un viaje así. Mi tía quería, pero se dio cuenta de que la mirarían de otra manera, y podría causar problemas no solo para ella, sino también para su familia, lo que, por supuesto, no quería. Así que vivió sus días en otro país. Pero en plena prosperidad y amando a su familia. Viendo a sus nietos, uno de los cuales era Rocky. Desde pequeño se interesó por Gran Bretaña y sus raíces incluso le cambiaron el nombre. En recuerdo de uno de sus antepasados de la línea británica. Aunque para Alemania ese nombre también era bastante normal y no causaba ningún problema. Mi investigación se refiere a la cultura de las tierras medias de Gran Bretaña. Rocky empezó, y le tocó a él continuar la historia. Hablaba con un ligero acento, pero bastante bien. Que, como se vio después, estaba condicionado por el hecho de que algunas personas de su familia aún hablaban inglés. Conseguí una beca seria de investigación de campo y un viaje de misión en la escuela de posgrado. Francamente, me movía no solo el interés de un investigador, sino también el deseo de visitar aquí, de ver la ciudad de mis antepasados. Mi familia, por supuesto, podría haber proporcionado el viaje y todo lo demás, pero no es nuestra costumbre. Cada uno se gana el dinero por sí mismo. Así que trabajé duro, conseguí una beca, ahorré más dinero para la investigación y el apoyo de patrocinadores para publicar el libro. ¡Qué argumento tan increíble!, dijo Cassie. No imaginaba cómo podría ayudar a la investigación sobre la cultura de las tierras medias de Gran Bretaña. La propuesta que le hago es de negocios, por así decirlo. Rocky pareció percibir cierta confusión y decidió definir los detalles. Necesito un lugar donde vivir. No te avergüences, Cassie, enseguida pensé en ti. La anciana volvió a ponerle una mano suave y fina en el antebrazo. Tienes una habitación, necesitarás el dinero. ¿Dónde puedo meter a mi familia? Solo en la cocina, pero es donde vivo. La anciana se movió y anunció en voz baja la cantidad, que estaba claramente por encima del alquiler medio del mercado y era probablemente la gratitud que le había arrancado a su pariente. No era una persona tímida con los fondos. Por no decir que casi era muy exigente con el dinero. Pero esta suma le inspiraba una sensación bastante agradable y le vendría muy bien. Sobre todo porque la compañera de piso era muy decente. Después le informó de que, en su mayor parte, solo necesitaba alojamiento para pasar la noche, y que el resto del tiempo esperaba estar de viaje a veces unos días. O trabajando en la biblioteca del pueblo. El apartamento que le había dejado Joe era muy espacioso, y la habitación sobraba. Casi había querido hacer allí un gimnasio o un invernadero, pero se había quedado sin dinero o sin tiempo. Y no es que hubiera una gran necesidad. Había suficientes cosas que hacer y entretener.
Así que la habitación estaba vacía y solo de vez en cuando le recordaba a Joe, con quien dormían allí. Y entonces Cassie se trasladó a la espaciosa sala de estar, donde ahora era de alguna manera más cómoda. Después de comerse el segundo trozo de tarta, apareció Nanny y saludó a todos, y Cassie la invitó a sentarse y a escucharla hablar de su nuevo compañero de piso. Le habló brevemente de Rocky. Aunque el cálido compañerismo y la cercana edad me permitieron llamarle Rocky sin ninguna familiaridad. Después, Cassie pidió la opinión de Nanny, suponiendo que lo más probable es que estuviera de acuerdo. Y así fue. Rocky dejó el pago íntegro del primer mes y fue a ordenar una gran bolsa. Cassie se puso a cocinar con los comestibles que había traído, y envió a Nanny a dar un paseo con una gran suma de dinero de bolsillo. Lily seguía sentada en su casa. Cassie sospechaba que no quería ir a ver a su alcohólico Tony y que quería compartir con otra persona la alegría de que llegara un pariente generoso y rico. Que la tía era la persona que esencialmente la había hecho sobrevivir a los duros años de la guerra, que había vivido una buena vida, que no había muerto en la miseria o en una grave tristeza, sino que tenía una familia y otras alegrías humanas. Era difícil saber cuáles eran los sentimientos de uno en una situación así. Cassie recordó que una vez vio una película de propaganda rara que se había hecho durante la guerra o poco después. La heroína secuestrada era numerada y se instalaba como sirvienta en casa de burgueses ricos que tenían su propia tienda y creían activamente en los ideales del Reich. Gran parte de esta imagen era demasiado artificial. Un alemán gordo y engreído con un hijo militar que sirve en el frente y también cree en los ideales del partido. Una hija o nuera arrogante que también hace frecuentes apariciones en la casa y muestra tendencias sádicas hacia la criada. Y, por supuesto, otro inglés capturado es el orgulloso muchacho que es traído a la casa como empleado. Y, comprensiblemente, representa la no sumisión a los alemanes. La agitación se hizo con calidad y bien podría haber sido un clásico del cine en blanco y negro. Si la industria no se hubiera movido con tanto vigor y el contenido no hubiera inspirado un desprecio negativo por todo lo alemán y lo europeo. La anciana reveló que Rocky había prometido llevar a Tony a Alemania, llevarlo a un psicólogo e internarlo en una clínica para curar su alcoholismo. También dijo que la tía que tanto deseaba venir al Reino Unido había dejado una gran suma de dinero para el viaje y había dispuesto que ese dinero se invirtiera y luego se entregara a sus parientes si era posible. Resultó que Lily y se repartieron una parte sustancial, excepto lo que irá a sus nietos, que eran bisnietos de la tía. Y ella no tenía parientes más cercanos a ella en el Reino Unido. Parece que la tía que se llevaron seguía pensando en su tierra y en su familia toda su vida. Quería hacer al menos algo por ellos. Pero podría haber dejado este mundo como un ser lejano. Convertirse en la poseedora de una nueva cultura y conexiones. Es como dice Cassie, dinero al dinero. Me has sorprendido tanto, y ahora lo haces todo a la vez. ¿Quién podría haberlo imaginado? Sí, Lily, ¿te gustaría ir a Alemania? Ver cómo vivía tu tía. Lo he visto todo, Cassie, lo he visto todo. No tengo nada más que ver. No me importa si voy a Alemania o al mercado, todo es lo mismo para mí. ¿Cómo puede ser lo mismo? Allí la gente vive de otra manera. Cassie barrió otra porción de palitos de cangrejo en la ensaladera con un cuchillo grande. Hacen las cosas de otra manera, trabajan de otra manera. La gente es igual en todas partes. Y sus trabajos son los mismos. Lo principal para entender el mundo entero es mirar a una persona y ver lo que hace y piensa. La anciana hablaba con seguridad. Y era obvio que ella realmente, por extraño que parezca, entendía el mundo y veía muchas cosas. Bueno, no es bueno sentarse en una ciudad y mirar a las demás, para mí es todo lo mismo, pero no te sientes, por supuesto, ve y echa un vistazo. Lily, ¿cómo voy a ir? Puedes ir así. Cassie se quedó callada y empezó a distraerse pensando si debía aliñar el arroz para la ensalada de cangrejo con vinagre o dejarlo así y solo salarlo. Voy a la tienda y miro a la gente y veo tantas cosas que las palabras no pueden expresar. Veo cómo camina la gente y a dónde va. Veo lo que hay en la mente de alguien, quién se miente a sí mismo y quién miente a los demás, quién dice la verdad y vive en la verdad. Pero no se conoce a gente así muy a menudo.
Lily casi por primera vez sonrió y agitó la mano. ¿Pero de qué sirve? Ya ves, Tony tiene que soportarlo todos los días de todos modos, y no hay nada que puedas hacer al respecto. No es como si pudieras echarlo a la calle. Y así el monstruo se da cuenta de que se está arruinando y molestándome. ¿De qué sirve? Darte cuenta de que ves el mundo no te hace inteligente, y nadie te sirve una sopa por tu comprensión. Casi no dejaba de asombrarse ante tan sagaces pensamientos de la anciana. Y no entendía cómo podía ocurrir algo así. Es que cuando se resuelven los problemas materiales, todo el mundo se vuelve pensador y empieza a contar todo tipo de cosas ingeniosas. O Lily siempre fue así, pero solo ahora podía contar tranquilamente su propia experiencia, sin pensar que sus pensamientos no la alimentarían y no la librarían del terror alcohólico. Y tener que salir corriendo a vender manzanas todos los días. Congelarse y saber que estos esfuerzos no conducirán a nada especial. Así que habrá que sobrevivir con una mísera pensión y trabajos a tiempo parcial sin valor. Nani llamó: cariño, ¿te queda algo de dinero? Ve a la tienda, compra queso duro, macarrones en espiral, guisantes y maíz en conserva, pimientos jugosos. La ensalada de macarrones en espiral era una especialidad. A ella le encantaba y a Nani también. El contraste de la pasta de toda la vida con los jugosos pimientos y el maíz se complementaba con la sustanciosidad del queso cortado en dados y las tiras de jamón ahumado con queso. A veces también pepinillos en vinagre, crujientes y en rodajas finas, y pequeños trozos de aceitunas. La salsa se preparaba con aceite y vinagre balsámico o salsa de soja. Pero también se podía hacer mayonesa casera. Lo principal era hacer un aliño más bien graso, que resaltara bien la saciedad de la ensalada, pero que al mismo tiempo reflejara de los ingredientes crujientes y frescos del maíz, los pepinos, los pimientos, las aceitunas. La ensalada es italiana, pero probablemente también guste a los alemanes. Después de todo, Hitler y Mussolini eran amigos. Casi giró un poco en la cocina y solo ahora se dio cuenta de los pensamientos ociosos que le rondaban por la cabeza. Se dio cuenta de que era hora de dejar de preocuparse. Tenía casi todo listo y ahora solo quería hacer la ensalada especial, y ahora quería sentarse y mirar a la anciana, que parecía mucho más feliz de lo que solía ser, y escuchar las historias sobre el mercado. Sobre la tía que se habían llevado a Alemania y la esperanza de que Tony se curara, de que los nietos vinieran a visitarla cuando tuvieran dinero. Rocky vivió en el apartamento de Cassie durante unas semanas y no hizo muchas apariciones. En realidad no aparecía mucho. A veces salían a comer fuera por las tardes, pero nunca llegaban a ver la tele ni a comentar las noticias. En esencia, también vivían solos con Nani. Pero ahora había dinero extra y bastante bueno. Rocky también compraba comida para todos, y compraba con bastante generosidad. Casi nunca le pedían que cocinara, pero no se negaba si casi cocinaba para todos, si no, iba delicadamente al apartamento cuando los demás no estaban y cocinaba durante unos días. A veces les invitaba a comida alemana. Pero tampoco hablaban mucho de eso. Rocky habló con Tony y este se sintió inspirado por su historia. Rocky puso como condición el viaje a Alemania y Tony empezó a comportarse mucho más obediente. Y cuando volvía a casa del trabajo, casi no volvió a ver a Lily vendiendo manzanas. Con el paso del tiempo, empezó a preguntarse por qué Rocky no se fijaba en ella. En el trabajo, por supuesto, a veces bromeaba, pero el humor vulgar no estaba de moda. Y, curiosamente, no era costumbre husmear en los detalles de los demás. Por supuesto, era una ciudad pequeña, y mucha gente había oído hablar de la sorprendente alemana. Especialmente casi en el trabajo. Al fin y al cabo, los rumores abundan no solo en la tierra, sino también en varias oficinas donde se sientan mujeres de mediana edad. Por lo tanto, no quiere decir que casi de alguna manera compleja o razonada acerca de esta relación a causa de lo que otros dicen o no dicen. Ella misma quería que fuera diferente. Quería que fuera como un programa de televisión o una película, que tuviera algunas escenas divertidas, algunos momentos en los que se viera algo bonito, simpáticos eufemismos y cosas así. Aún así, Joe le gustó de inmediato. Sí, y en general disfrutado, como se suele decir, el éxito con la mitad más fuerte de la humanidad.
Casi no tenía prisa por ser cortejada, en cierto modo, por respeto a Joe. Y además, ella misma no daba motivos para no salir y no se comportaba de manera que mostrara interés en ello. Tampoco casi estaba interesada en encontrar a alguien con quien salir. El proceso de vida que le estaba ocurriendo era bastante habitual y comprensible para ella. Y como está de moda decir hoy en día, en esto ella había alcanzado el zen. No tenía deseos especiales. Por supuesto, a veces anhelaba algún televisor grande o le preocupaba que Nani tuviera que comprarse uno y no sabía si querría estudiar en el instituto o ir al centro regional o incluso a la capital. Sin embargo, estas preocupaciones también acabaron calmándose. Y no surgieron variantes bruscas y extrañas de comportamiento. ¿Era solo el episodio con Lily? Aunque tal vez casi estaba intuyendo algo con alguna extraña corazonada. Después de todo, si ella no había dado, entonces todo el dinero y no se dejó en una situación difícil, no habría aparecido Hiroki. Y con él la oportunidad de guardar dinero bastante bien. Y comer las deliciosas comidas que tanto le gustaban a Nani. Puede que ahora la mimaran más a menudo y le dieran más dinero de bolsillo. Casi empezó a ver distintos blogs sobre atracción en su tiempo libre y a escuchar los consejos de distintos blogueros que hablaban de cómo entablar relaciones. Para interesar a un chico y ser deseable, diversos consejos vulgares, ella intentaba no utilizarlos y como si quisiera pasar de largo. Pero algunas veces todavía iba a la cocina con una camiseta larga hasta la mitad de los muslos y bragas. Semejante atuendo no le parecía lascivo ni demasiado revelador. El salón y la habitación de Rocky no eran contiguos. Pero a veces se veían en albornoz en el pasillo por las tardes, y eso no planteaba ningún problema. Al fin y al cabo, eran adultos, que no habían visto. Sin embargo, la camiseta, que era algo así como un vestido corto, sí impresionó un poco a la inquilina. Casi se quedó pensativa con la taza que sostenía casi en la boca agachada sobre la encimera de la cocina bajo una pierna y miró las nubes azules. Aquel aspecto tan cálido y acogedor contrastaba claramente con la llovizna que caía por la ventana. Y, había que admitirlo, despertó en Rocky un deseo natural de acurrucarse de algún modo o acariciar aquel cuerpo. De todos modos, casi había hecho este tipo de arte escénico unas cuantas veces sin prepararlo a propósito. Pero, de hecho, al darse cuenta bruscamente de que no llevaba pantalones de estar por casa precisamente cuando la posibilidad de cruzarse con Rocky en la cocina era mayor. Por otro lado, casi quería otro tipo de interés, no solo interés por los animales, sino interés por sí misma. En otras palabras, cuando empezaba a ver este tipo de intimidad en un chico con frecuencia, quería que al menos empezara a cortejarla un poco. Como vemos el lago, desde la pantalla de su portátil, la blogger de YouTube gesticulaba enérgicamente. Hablaba en un tono confidente que dispone como si cada espectador pudiera entrar fácilmente en su casa y contarle sus problemas. Hay diferentes perspectivas al respecto. Como saben, recientemente me he iniciado en el budismo y utilizo estas enseñanzas en mi vida diaria. En el budismo se dice que las lagunas son vistas de forma diferente por los distintos seres. Casi miró por la ventana al cielo otoñal e intentó imaginar un lago. Las divisiones más acuosas de nubes grises parecían algo así como una hilera de superficie lacustre. Por ejemplo, en el dibujo. Seres demoníacos, como sabes, hay seres divinos, seres demoníacos y humanos en el mundo. Creo que ciertamente vine del mundo divino para ayudar a otras personas a adquirir conciencia y armonía. La bronceada doncella enseñó sus blancos dientes, se arregló el flequillo rosa con la mano derecha. Miró pensativamente desde la pantalla, enfatizando la seriedad y al mismo tiempo autoironía de las palabras dichas y continuó hablando dulcemente. Así que los seres demoníacos ven el lago como algo impuro, ya sabes, no limpio. Quiero decir, todo tipo de pus y suciedad y demás, todo tipo de cosas desagradables. Casi intentó comprender lo que quería decir y escuchó pensativa. Apoyó los nudillos contra los pómulos a cada lado. Seres humanos. Quiero decir, aquí estamos. Quiero decir, aquí estáis vosotros y nosotros y yo y en general todos los seres humanos ven que, bueno, como que lago y ven. A menos, claro, que hayan comido agárico de mosca. Por cierto, mi viaje y la historia de cómo fui a Ayahuasca,
hasta el presente. La damisela hizo hincapié en la palabra real y se le pusieron los ojos en blanco. Chamán a Sudamérica. Mira, en mi blog ya filmado puede hacer clic en el enlace. Justo aquí en este enlace y ver cómo probaba las pociones de los antiguos indios. Casi pensó que en algún lugar detrás de las extrañas puertas de este mundo existe otra percepción, y la gente viaja a otro país no para ver a sus parientes o estudiar la cultura británica, sino para beber algunos brebajes extraños. Para relacionarse con gente extraña, chamanes que realizan sus extraños rituales literalmente al lado de otras personas. Al fin y al cabo, probablemente también haya gente trabajando en esta selva talando bosques y haciendo cualquier otra cosa. Y justo al lado, extraños europeos vienen a buscar cosas que no se ven. Los seres divinos ven una imagen alegre. Para ellos los lagos son néctar y pociones curativas y benevolentes y cosas así, ¿sabes? Casi solo se dio cuenta de que si tienes suficiente dinero para una cámara y la promoción del canal existe la oportunidad de empezar a contar tu vida a los demás y ganar aún más dinero. Sin embargo, le gustó este blogger en general. Le gustaban las observaciones y algunos consejos. Su lanzamiento estilo mejor amigo. Lo que hizo que se sintiera como si estuvieras hablando con un ser querido mientras lo veías y te transmitía buenas vibraciones. Se trata de, continuó la bloguera de pelo rojizo y bronceado. Que nuestra percepción determina nuestra realidad. También recuerde que usted necesita para ver la belleza en todo, y entonces el mundo como si se convertirá y se ve hermosa. Lo semejante atrae a lo semejante. Debes tratar a los demás como quieres que te traten a ti. Esta es la regla de oro de la ética. Es decir, en nuestro ejemplo queremos que los demás nos vean como hermosos, atractivo femenino, energía atractiva. Así que también empezamos a tratar todo como bello, ¿sabes? Casi pulsó la barra espaciadora y se puso a mirar el cielo y el espacio que había fuera de la ventana. El crepúsculo se estaba apoderando del aire, como si el pastel de luz estropeado empezara a rodar un poco por el perímetro, y en algunas partes se percibía la típica ansiedad vespertina. Casi fue en silencio a ver qué hacía Nani. Volvió a la cocina, se sirvió un poco de agua mineral carbonatada fría y se preguntó si el agua del vaso estaba cambiando. Dependiendo de cómo se sintiera al respecto. Casi imaginó que el agua era dulce. Y, efectivamente, empezó a saber un poco más dulce. Y ahora estoy más dulce. Con una sonrisa, pensó. No obstante, quiso probarla. Al fin y al cabo, dicen que los ricos eligen un contingente especial de socialización y tratan de buscar lo bueno en el mundo. Y por ello el mundo se lo agradece. Quizá ocurra lo mismo con la belleza. Casi quería ver si la actitud de Rocky cambiaba. Al fin y al cabo, se podía afirmar que las personas seguras de sí mismas y las inseguras, por regla general, reciben un trato diferente. Es decir, al fin y al cabo, algo cambia a partir de la actitud interior de cada uno. Entonces, ¿por qué no intentarlo con el atractivo? A lo largo del día siguiente, casi intentó tratar a los demás como bellos. Se fijó en las firmas caligráficas de los documentos, se fijó en la camisa nueva de su jefe y se obligó un poco a pensar que era simpático en general. Había sentimientos encontrados respecto al personal femenino, pero casi trató de mantener la mirada en los labios de Lucy. Cuando esta última entró para contarle las críticas de las películas de su nuevo mundo. Casi también aprendió hace poco en internet que si miras los labios de una persona durante una conversación, el interlocutor asumirá que estás interesado en ella. Mientras que si miras al entrecejo, la persona se sentirá incómoda o amenazada. Aunque en otra ocasión casi vio el consejo de que hay que mirar justo en las cejas, para no avergonzar al interlocutor y dejar claro que se mantiene el contacto visual. Sea como fuere, al final del día se habían acumulado pequeños desconchones y grietas en las cejas de Lucy. Y por mucho que casi intentara ver en ella la belleza de unas ruinas antiguas o de la corteza de un árbol, no se veía nada de eso, y la única asociación con el yeso de su pasillo. Los labios, mientras tanto, ofrecían más posibilidades. Aquí Lucy corregía su maquillaje más a menudo, y casi disfrutaba viendo cómo se movían esas curvas de olas de tablas. Pensó en el vino de su copa, en las flores rosas, y en general, trató de admirarse observando los labios de Lucy.
De camino al autobús, casi trató de ver bellos a los demás transeúntes. No se fijó en ningún detalle en especial ni hizo comparaciones. Solo pensó en el hecho de que había una persona hermosa caminando. Por supuesto, los pensamientos eran un poco abrumadores y no parecían reales. Pero casi se empeñó en desarrollar esa actitud. En gran parte porque quería tener la oportunidad de ser bella a cambio. Quería que también la miraran hermosa. O mejor dicho, que Rocky la mirara y la invitara a ir a un café o al cine por la noche. En el autobús, casi seguía intentando ver belleza en otras personas y en toda la cabina, era difícil mientras el primer aguanieve del otoño se esparcía por el suelo. Los rostros eran en su mayoría cansados e irreflexivos. Muchos venían del trabajo solo por el paseo. Pero casi pensó diligentemente en la atención plena e imaginó que todo lo que tenía delante era en realidad hermoso. Incluso el feo erizo que se sentaba en el centro de la cabina en el asiento individual y se agarraba con una mano que tenía un tatuaje rectangular en los flancos inferiores de los dedos. La belleza está en los ojos del que mira, casi reflexionó y trató de ver algo agradable y austero en el espantoso aspecto del convicto. ¿Alguna variación especial de la belleza? Reflexionó sobre si la belleza estaba ante ella. Y después cortó sus pensamientos para mantener la concentración. Y volvió a recordar la historia del bloguero sobre criaturas diferentes. Al bajar del autobús, al pasar cerca de las ancianas, vio una flor en el polvoriento camino. Estaba un poco sucia con el barro del otoño. Al parecer, alguna de las ancianas que vendían flores había tirado una que no se podía vender o algún cliente había arrebatado la flor del ramo. Sea como fuere, casi echó un largo vistazo exactamente a la flor que había en el suelo, un poco arrugada. Alguien parecía haberla pisado, no a propósito, sino al pasar. Y ahora la flor, mezclada con tierra, estaba tendida en la superficie, y casi la miro y trato de ver la belleza. Hola a las noticias de actualidad a esta hora. Con las piernas recogidas, casi se sentó en el sofá con una taza de cacao. El locutor pronunció una frase estándar y pasó a hablar de cómo debe verse el mundo y qué es lo más importante en este mundo. ¿Estás viendo las noticias? En el parque del salón estaba Rocky, que acababa de llegar después de trabajar en la biblioteca y no había ido a la cocina a cenar, sino que se había sentado en su habitación. Ajá. Casi no había esperado verlo y retorció aún más las piernas. ¿Puedo verlo contigo? Rocky trató de mostrar que no era impositivo, pero que le encantaría que se sentaran juntos, para distraerse de su trabajo. Ajá. El tono de Cassie era diferente ahora. Intentando contener su propio regocijo, se acomodaron en el sofá y vieron el telediario de la noche, intercambiando de vez en cuando breves comentarios. Intentaron no interferir en la observación del otro, pero compitieron un poco en el ingenio de sus comentarios. Querían que cada frase fuera más sucinta e ingeniosa, demostrar su erudición, su comprensión del mundo y de todo lo demás. Casi no dejó de burlarse de algunas exageraciones de la propaganda británica. Rocky también trató de alardear de su comprensión de la agenda mundial y utilizó la autoironía sobre los estadounidenses y los europeos. Los dos bromearon sobre el tema de la separación artificial. Bromeaban sobre la maquetación del telediario. Ya que sabían a grandes rasgos cómo una historia triste iría seguida de una divertida. Luego mostrarían algo de suspense e inspirador, para terminar con un sabroso postre con orejas de caramelo o algún concurso o invento divertido. Básicamente, algo que también sea relajante. Y que al mismo tiempo diga que no hay que preocuparse especialmente y que por tanto no hay problemas. Y que el mundo es una bonita historia con animales divertidos. Y merece la pena vivir por ello. Después vieron tranquilamente una película después de las noticias, ambos conocían la historia, pero siguieron viéndola porque los dos se estaban divirtiendo. Y se sentían muy a gusto. Al fin y al cabo, ya habían vivido y comido uno al lado del otro durante muchos días seguidos. Rocky hacía divertidas imitaciones de los personajes principales. O ponía voz a sus frases él mismo. Casi intentaba ayudarle un poco en esto de interpretar personajes femeninos, pero a ella no se le daba muy bien, así que no solía hablar casi nunca. Solo le molestaban algunas incoherencias en la trama o detalles extraños en el comportamiento de los personajes.
No obstante, seguía sintiéndose cómoda y en cierto modo armoniosa y hermosa. No se sentían cohibidos ni incómodos, y parecía que cada chiste del mundo, cada frase dicha completamente en su punto exactamente cuando debía decirse, así se sentía cada uno de ellos. Y después del visionado, Rocky le trajo a Cassie un vaso de agua mineral de la cocina, pues sabía que ella ponía el agua a su lado por la noche para no tener que ir a la cocina si tenía sed. Le llevó el vaso, le deseó que durmiera bien y se marchó a su habitación. El vestíbulo parecía un palacio infinitamente alto. El cine estaba en el primer piso, y había escaleras mecánicas en el centro para aumentar el placer y el apetito de los consumidores. Volvimos al nuevo pabellón y a la tienda. En la primera planta también había un hipermercado de comestibles y pequeñas tiendas de marca de ropa o chucherías de todo tipo, así como una boutique de vinos. Entonces Nani se paró cerca de una pancarta con un diagrama de las plantas del centro comercial, pateando un poco y ladeando la cabeza. El patio de peatones está en la cuarta. Vamos hasta arriba. Nani hizo un gesto de invitación con la mano y se dirigió hacia las escaleras mecánicas. Rocky y Cassie la siguieron. Nani, como muchos adolescentes en tales situaciones, se encontraba en un estado de cierta exaltación emocional. Pero al mismo tiempo se mantenía estrictamente seria y formal, como si no estuvieran descansando en un día libre, sino decidiendo y haciendo algo muy importante. Y personajes muy importantes que deciden muchas cosas. Nani parecía confiada y satisfecha. Cassie se alegró de ello en muchos sentidos. Contenta de su sensatez y de su actitud normal hacia Rocky, con quien empezaron a tener una relación más cercana, no estrecha, sino simplemente más cercana, amistosa, como se suele decir, platónica. Sin embargo, por las tardes empezaron a pasear a veces a los cafés. Los días libres iban al centro comercial o llevaban a Nani a otro sitio, y Rocky, con menos frecuencia, empezó a hacer viajes de negocios de unos días. Al mismo tiempo, también pagaba correctamente el alquiler y compraba comida para todos, y a veces seguía cocinando para sí mismo por separado. Terminó funcionando para todos, sin embargo, cuando el resto de ellos no eran un movimiento serio, fue lo que Rocky había arreglado con Cassie, para comprar café, el coche por la mitad. La mitad salía de su sueldo, y la otra mitad se la daba a Cassie. Aunque, de hecho, el dinero era de otro anticipo del apartamento. A Cassie le gustaba que la máquina de café tuviera la opción de hacer cacao. Y Rocky había dicho que la máquina era toda suya. Pero ahora él también la usaría, ya que le encanta el buen café de grano. ¿Me invitas a un café?, preguntó Nani volviéndose hacia Rocky y Cassie, que estaban abajo. No es demasiado pronto para ti, dijo Cassie. No es demasiado tarde para un café, ya estás corriendo como una hélice. En realidad, no estoy corriendo, tú vas más despacio. Nani dio media vuelta y se paró impaciente en la escalera mecánica. ¿La estás coartando? ¿No vas a comprar café?, preguntó Rocky. No la estoy coartando, quiere parecer adulta, así que quiere sentarse con una taza de café elegante como hacen los chicos del instituto. Pero luego se pone quisquillosa por la noche, ¿por qué no vamos a una hamburguesería y no queremos café?, Rocky lo sugirió. Miré las críticas aquí y recomiendan mucho la hamburguesa. Vamos, casi nunca he comido hamburguesas. Quería hacerlas en casa, pero no entiendo cómo hornear los panecillos yo mismo, y no quiero comprarlos. Aquí es muy popular. Siempre íbamos a la hamburguesería después de clase con los chicos, comprábamos allí todo tipo de golosinas y hacíamos los deberes. En clase, vamos a la cafetería. Muy bien, ¿entonces vamos a la hamburguesería? Sí, vamos. Empezaron a mirar hacia adelante y cuando llegaron al siguiente piso, Cassie se dio cuenta de que por el amplio pasillo entre los pabellones pasaban dos tipos, probablemente filmando vlogs o algo así. Uno de ellos tenía un teléfono inteligente en un estabilizador y estaba apuntando a otras personas. Los tipos filmaban también a Cassie, Nani y Rocky. Por alguna razón, a Cassie no le gustó. Uno de ellos la saludó con la cabeza y dijo gracias. Cassie se puso a pensar en qué blog podrían publicarla ahora. Y pensó en que en el mundo de hoy siempre te pueden filmar. No nos estresamos por eso en absoluto.
Fue como si Rocky se diera cuenta de lo que casi estaba pensando. Si es una parte turística de la ciudad, hay un montón de ellos. Prácticamente se están filmando unos a otros. A veces es gracioso como intentan no cruzarse para no dispararse. En general, hay muchos en las calles, por todas partes. Los transeúntes son como parte del paisaje para ellos, no prestan atención a quién y cuándo están filmando, y son tan importantes. Parece como si estuvieran haciendo el trabajo más importante. Pero nosotros no les prestamos atención, tenemos una actitud mutua. Durante la conversación subieron otro tramo de escaleras, se pararon delante del cartel de la hamburguesería que Rocky había señalado, se saludaron con la cabeza y fueron a sentarse a la mesa. Esto es algo mágico. Cassie aferró con ambas manos la hamburguesa que acababa de morder, con los guantes especiales que daban en el restaurante. Rocky sujetaba su hamburguesa con una mano y con la otra movía la cartulina con fotos y precios de la que estaba leyendo para sí mismo. Con pastrami, es carne tierna como esa y panecillos de brioche. ¿Te gusta? Rocky se volvió hacia una satisfecha Nani. Ella asintió satisfecha, pero no dijo nada y siguió masticando, dando pequeños mordiscos a la comida grande y rezumante. Rocky parecía un hamburgués satisfecho con su familia que había trabajado toda la semana y se había llevado a sus seres queridos a disfrutar de una buena comida y divertirse. Parecía de algún modo más aterrizado y serio, ni siquiera parecía tan sofisticado como de costumbre, sino más informal. ¿Se llama Dolce Vita? Siguió mirando la lista de precios. Es un buen nombre. Prueba la salsa de aquí, cebollas y manzanas. ¿Cebollas y manzanas? ¿Nunca has probado eso? Es una salsa popular para salchichas, embutidos. Se caramelizan cebollas finamente picadas y se añade una manzana rallada o en un corte fino, a veces se añade un poco de azúcar. Pero como hay suficiente azúcar en ellos para hacer una salsa agradable y dulce. No. Cassie comió satisfecha y se dio cuenta de cómo la saliva no hacía más que llegar. Y con cada bocado, la hamburguesa se vuelve aún más deliciosa y satisfactoria. Casi en la entrada de la cafetería estaba Lucy con su esposo y uno de sus hijos. Saludaba y sonreía activamente. Estaba mucho más sonriente que en el trabajo. Cassie saludó a su hamburguesa y sonrió aún más, sin dejar de sonreír en dirección a Rocky. Lucy se acercó y se sentó a la mesa. Pongámonos en marcha. Trinó bruscamente con voz sonora. Así se oyen las mesas más cercanas. Vamos al cine. Se nos ocurrió pasar por aquí. ¿Has estado aquí antes? Por primera vez, Cassie seguía mordiendo y masticando sin pudor, así que no hablaba con claridad. Usó la cabeza para ayudarla a entender. Estuvimos aquí la semana pasada, pasamos por aquí. Quería contártelo, pero por la noche, ya sabes, no siempre quieres contarme más, sobre todo cuando no hay nada que masticar en la oficina. Cassie, voy a contarte algo así ahora. Lucy se dirigió hacia el escritorio como si no hubiera nadie más alrededor. Cassie dejó de comer con delicadeza y presentó a los Cavaliers y a los niños, y hubo un silencio bastante incómodo después del saludo. Pero Lucy no le prestó atención. Pensó que el compañerismo debía resultar tan natural para los desconocidos como para ella y Cassie. No quiero parecer una glotona. Pero yo comería más, ¿y tú? Cassie miró a Nani, que asintió de inmediato como respuesta. ¿Vas a traernos otro para dos, o quieres que vayamos juntas a elegir cuál le gusta a Nani? Cassie disolvió con bastante habilidad el incómodo silencio y permitió que su acompañante abandonara la mesa y recorriera el mostrador de pedidos sin esforzarse por mirar las lonas con imágenes de hamburguesas, filetes y etiquetas de precios. De todos modos, nunca adivinarás dónde estábamos hace un momento, ¿verdad? Yo iba andando y ellos también. Lucy saludó con la cabeza a su cónyuge y a uno de los niños. Eran el apoyo moral. Decidí operarme la nariz después de todo. Lucy se quedó inmóvil, esperando una reacción de su compañera. Cassie se limitó a comer otro trozo de patatas fritas, salteadas con cebolla y manzana. El sabor era realmente original y agradable. ¿Nariz? Fue una buena pregunta la que hizo Cassie.
Así es nariz. Lucy se presionó la punta de la nariz con el dedo índice y aplanó un poco su superficie. Igual que la de Berry. Ja, ja. No quiero decir nariz como la nariz de Berry, sino nariz como la nariz de Berry en la historia. En fin, ya te haces una idea. Me voy a decorar la nariz. Decidí añadir diamantes de imitación. Derecha e iluminación en la misma punta, jaja. Lucy estaba obviamente disfrutando de su conversación y de la perspectiva de una nueva nariz. Dime francamente, ¿te gusta? Lucy se puso de perfil. Miró de frente, un poco inclinada, como dando una visión completa de su nariz desde todos los puntos de vista y posiciones posibles. Como persona, es usted obviamente atractiva, gracias, por supuesto. Pero como dueña de semejante nariz, no tanto. Lucy tenía lo que podría llamarse una nariz antigua. Recta, casi sin puente nasal, más bien delgada y larga. Ciertamente su tamaño era superior a la media. Y en algunos aspectos, también, era posible ver que había mejores proporciones. Sin embargo, la propia Lucy era siempre tan segura y atractiva. Sería difícil suponer que estuviera acomplejada por su aspecto. Pero como demostró la conversación, acomplejada. Todo el mundo aspira a la belleza, pensó Cassie, pero no lo dijo en voz alta. De todos modos, miramos las opciones. Allí tienen modelado tridimensional. Así que te muestran literalmente tu aspecto en diferentes versiones. El cónyuge y el hijo de Lucy continuaron un largo y en cierto modo incómodo estudio de la lista de precios mirando la cartulina plastificada, y el niño a veces metía el dedo en algún sitio, y el padre refunfuñaba algo en respuesta. Miraron varias veces por ambos lados, pero no eligieron nada. Para ser más precisos, no estaba claro si no elegían nada y seguían estudiando el surtido, o si esperaban a que Lucy terminara de hablar y les dejara pedir algo. Lucy no les prestó absolutamente ninguna atención. Cassie se percató de esta situación e hizo una broma sobre el hecho de poder ver o no ver más allá de su nariz, relacionado con la intención de Lucy, pero, comprensiblemente, no habló de ello. Incluso sintió un poco de lástima por Lucy por alguna razón, y empezó a reflexionar sobre las narices y la belleza. Al mismo tiempo, Cassie estaba contenta y harta, con las patatas arrugadas tan agradablemente comidas después de una sabrosa hamburguesa y regadas con un agrio bocado de arándanos rojos que no quería pensar, especialmente en todo esto. Cassie solo recordaba que una persona siempre ve su nariz, pero la conciencia procesa la imagen de tal manera que la visión como que elimina esta parte y parece que delante de ti hay una pantalla plana en la que se muestra la vida. Y solo si se desvía la mirada hacia abajo o hacia un lado, la nariz se hace visible. Sin embargo, que en un nivel subconsciente, si siempre ha visto su nariz, que no le gusta, entonces subconscientemente siempre podría estar triste por ello y tener descontento, cuando es necesario ocultar tal descontento de sí misma de alguna manera, para ocultar de sí misma o para ver en su habitación el néctar divino o como las deidades ven la nariz. Tal vez para sentirse normal, requería engañarse incesantemente a sí misma, no conscientemente, pero de alguna manera subconsciente sugiriendo que la nariz es hermosa, delgada y larga. Aunque estas desproporciones no gusten. La nariz de Lucy parece una flor en la tierra, pensó Cassie. O es una comparación tonta y no merece la pena comparar algo así. Entonces, ¿con qué debería compararse? ¿Y la flor en la tierra, es su nariz después de la corrección o antes? ¿Quizá las deidades no ven la nariz, sino la flor? En su tándem, Lucy estaba acostumbrada a pedalear la conversación y podía seguir hablando casi toda la distancia. Si veía que Cassie la escuchaba, y Cassie escuchaba y comía unas deliciosas patatas con salsa. De vez en cuando echaba un vistazo entre su propia compañía y la de Lucy. Nunca me gustó, y esas fosas nasales, Lucy se volvió a presionar la punta de la nariz con el dedo índice, no me conecta en absoluto como me gustaría. Es muy popular. Y ahora mucha gente lo hace por estética. Si tienes la oportunidad, ¿por qué no aprovecharla? No te pasa nada tal y como estás. Dijo Cassie seriamente. Puede que esté bien para ti, pero yo quiero tener el aspecto que quiero tener. Y puedo tener el aspecto que quiero sin que te des cuenta. Lo único que entiendo es que pidas la misma hamburguesa con un pan brioche. Sí,
ya lo intenté la última vez. No te metas conmigo. Ya he tomado una decisión. Depende de ti. Todo lo que digo es que babeé toda la mesa. Quiero intentar hacer algo como esto yo mismo. Bueno, no estoy tratando de disuadirme. Todo el mundo puede reclamar algo hermoso, como una relación hermosa. Lucy se dio la vuelta en el banco hacia el mostrador de pedidos y buscó a Nani y Rocky, que seguían caminando junto al mostrador y hablaban entre ellos muy amablemente. Rocky se cernía sobre ella con la cabeza inclinada majestuosamente y trajeado, con el aspecto de un hombre a la moda que dirige cursos de formación sobre cómo ganar dinero o se pasea con aspecto importante y charlando por teléfono en el vestíbulo de un centro de negocios. Casi no dejaba de asombrarse de este sorprendente cambio en su imagen, que se había vuelto mucho más orgánica al espacio de los centros comerciales y de negocios. Cuando escribe su investigación, o iba a hacer aquí su tesis. Lucy no sabía cómo, y no quería hacer insinuaciones vulgares. Y esta vez tampoco había conseguido insinuar nada sobre la relación de Cassie y Rocky. Aún así, miró a Cassie alegremente. Unas semanas más, supongo. Así que ya hace casi un cuarto de año que estamos aquí. Respondió casi pensativa. Ojalá tuvieran la receta de estas hamburguesas. Estoy moliendo la carne picada en la picadora por segunda vez. Cassie miró por la ventana de la cocina. Había verduras lavadas y ensalada sobre la mesa. Olía delicioso con el aliño fresco que ella había sustituido hacía poco de vinagre, pepinillos, pimientos picantes, azúcar y sal. Pensó si añadir mostaza. Los bollos se estaban asando y cambiaban ligeramente de color en los bordes. Además, el día se estaba aclarando con el crepúsculo como alrededor de los bordes. Cassie dejó a un lado su ansiedad y añoranza vespertinas habituales. Comenzó a contemplar a lo lejos el panorama de la ciudad de calles escarpadas y enormes cuadrículas. Para dar más sabor a la hamburguesa, había utilizado mayonesa casera, que había untado cuidadosamente con un pincel de cocina sobre la superficie de las mitades del panecillo recién salido de la parrilla. Ahora debería haber elegido un trozo de lechuga fresca. Pero no le gustaba esa opción. Y siempre le pareció que, si se come la hamburguesa, es muy apropiado poner una rodaja de tomate justo en el panecillo con salsa y solo después dar lechuga fresca. De ese modo, el tomate queda emparedado entre el bollo más duro y tostado y la lechuga crujiente. El resultado es una textura extra que no parece otro curioso contraste. Cassie cortó unas rodajas de tomate bien afiladas y disfrutó del hecho de que los tomates comprados en la tienda sean tan uniformes y tan plegables, como si se hubieran cultivado especialmente para el tamaño de las hamburguesas. La salsa Antebel chorreó un poco sobre la superficie de los panecillos calentados y empezó a extenderse por la superficie. A Cassie le gustó que los panecillos absorbieran bien la salsa, bastante aceitosa, y que el tomate fresco de la parte superior le diera un poco de acidez y la salsa no pareciera tan grasienta. Después puso un trozo de lechuga por encima y pensó que aún tendría tiempo de tomar un café antes de que llegara Rocky. Miró la cafetera y pensó en prepararse un buen mocha. El cacao era completamente innecesario en ese momento. Encima de la crujiente lechuga, por supuesto, habría que poner la hamburguesa propiamente dicha. Cassie moldeó un par de hamburguesas con el relleno recién hecho a mano, se mojó un poco la mano antes, las puso en la sartén caliente y las presionó con una espátula. Después de esperar un poco, les dio la vuelta y volvió a presionar. En estas hamburguesas iba a poner varias capas, así que debía hacerlas lo suficientemente finas para que no se deshicieran en las manos y resultaran cómodas de sujetar. Ahora puso una loncha de queso en cada una para untarla en la superficie y después de esperar un poco sacó las hamburguesas directamente sobre la lechuga, y luego moldeó unas cuantas más y las puso sobre la sartén caliente. Entre las capas de hamburguesas y queso puso trozos de salchichón, a veces untando la superficie del queso, salsa con vinagre y pepino. Al final había varias capas, encima de las cuales debió poner un poco de chucrut frito con manzanas y cebollas. A Rocky le encantaba ese añadido dulce y casi siempre intentaba usar esa combinación en sus comidas, en sus hamburguesas al menos. Había que untar la segunda parte del bollo con una mezcla de mostaza y ketchup y presionarla sobre la mezcla caramelizada de cebolla y col. Hola en el aire las noticias actuales a esta hora.
dijo el locutor de una cadena de televisión alemana. Casi se volvió hacia el televisor de la cocina y esperó el anuncio de las noticias. Después, encendió la cafetera y esperó su bebida. Después de ver las noticias, que utilizó para ampliar su vocabulario y encontrar nuevos temas de conversación con Rocky por la noche, se acercó a casa de Nanny para revisar sus hojas de cuna de alemán, darle consejos de ortografía y ayudarla a escribir las comas.